Hola, mi nombre es Oscar Mata. Seguimos estudiando las declaraciones de fe número 10 de la Iglesia de Dios, la vida cristiana, basados en el libro de doctrina En esto creemos. Hoy vamos a hablar de una de las funciones primordiales de la Iglesia. Vamos a hablar del alivio de las necesidades físicas y espirituales de otras personas. El propósito primario de Jesucristo de venir a la tierra fue para traer completa redención a la humanidad, liberándonos de la culpabilidad y la cautividad de nuestros pecados, así como de todo tipo de esclavitud espiritual y opresión física. Conforme somos llamados a caminar las pisadas de Jesús, reconocemos nuestra responsabilidad como cristianos de seguir activamente la misión de Cristo. Esta misión puede ser resumida en las palabras de anticipar el reino de Dios en el mundo. Sí, Jesús dijo que el reino de Dios estaba con nosotros. De hecho, Emmanuel, su nombre como estaba profetizado, significa Dios con nosotros. Entonces, la iglesia debe anticipar el reino de Dios en este mundo. Es decir, no es que vamos a esperar hasta que venga Jesús para que Él alivie todos los problemas del mundo. Nosotros actualmente, en la medida de nuestras posibilidades, somos llamados a anticipar ese reino de Dios. Conforme el reinado y el gobierno de Dios vienen a tener una influencia sobre la tierra, las obras del diablo son destruidas. La humanidad es liberada de los efectos abominables del pecado. Y aquellos quienes están bajo la condenación, a ellos se les ofrece el perdón, salvación y vida eterna. Siguiendo el modelo de Cristo y de la iglesia del primer siglo, nosotros buscamos llevar esta misión a través de los servicios caritativos a aquellos que están profundamente afectados por el pecado. Por ejemplo, los huérfanos, las viudas, los pobres, los oprimidos, los enfermos, los encarcelados, las víctimas de guerras, o las víctimas de crímenes, las víctimas de violencia, etc. Y a través de la presentación del mensaje de salvación para todos. Quisiera recalcar aquí que hay dos cosas que la iglesia debe hacer. Uno, por supuesto, la presentación del mensaje de salvación para todos. Eso es importantísimo. Pero no nos podemos quedar solo como buenos para abrir la Biblia y predicar las cosas buenas de la Biblia si no cumplimos desde ya las cosas que ahí dice que debemos hacer como cristianos. Nosotros debemos involucrarnos como cristianos en servir al prójimo. Luego resultan algunos muy disque bíblicos y se sacan tremendos temas diciendo que el prójimo el prójimo es aquel que está en mi iglesia, o que el prójimo es el que es cristiano, el resto no son mi prójimo. Ellos merecen lo que les está pasando. Entonces promueven una ayuda nada más entre ellos, que al final ni eso terminan haciendo. Cuando Jesús vino, Jesús a quien se acercaba a él por sanidad, por ayuda, Jesús se la proporcionaba. ¿Por qué razón? Porque aún así él no vino, por ejemplo, a los gentiles, le rogó una mujer con fe y el Señor le concedió lo que le estaba pidiendo. Fue a la gente de Samaria a hablar precisamente con la mujer samaritana, pasó por ahí, habló con ella y no estaba enviado ni a samaritanos. Así que Jesús vino a cumplir su rol como el Hijo de Dios, como el bien para este mundo, el bien perfecto para este mundo. Tenemos muchas iglesias que son muy buenas para predicar desde las cuatro paredes de lo que se llama templo o casa de oración. Y precisamente el COVID nos vino a enseñar que eso no era lo suficiente.
Hay iglesias que más de un año sin abrirse. ¿Por qué? Precisamente por el COVID. Y uno dice, y antes del COVID, solo ahí se la quería pasar la gente. Ya después del COVID, pues nadie puede estar ahí. Algunas otras iglesias cerraron un poco tiempo y volvieron a abrir después. Como que Dios nos ha dado una lección, que la predicación de la palabra es excelente. No debemos parar de hacer eso. Predicar el evangelio a otras personas, no debemos parar de hacer eso. Pero la iglesia debe extender una mano caritativa para los necesitados. Las iglesias deben tener programas de ayuda para huérfanos, conforme a las probabilidades que tengan. Pues entendemos que hay congregaciones de gente muy pobre, pero aún así, aún se pueden hacer cosas por los necesitados. Hay iglesias con mucho dinero y a lo que se dedican es a remodelar sus edificios, a comprar equipos nuevos, pero no en ayuda al prójimo. No, se debe pensar en los huérfanos, en las viudas, en los pobres, en los oprimidos, en los que están en los hospitales. Sí, las iglesias deben tener programas para los que están en los hospitales, los que están en las cárceles y en los países donde hay víctimas de guerras, donde hay crimen, donde hay violencia, etcétera. Las iglesias deben involucrarse, los cristianos deben involucrarse en el servicio en estos lugares. ¿Por qué? Porque no basta solo con abrir la Biblia y predicar. También debemos ser la mano activa de Cristo en este mundo. Como ya dijimos antes, anticipar el reino de Dios en el mundo. Mucha gente no está creyendo. ¿Sabe por qué? Porque somos muy buenos para hablar, pero hasta ahí llegamos. También hay iglesias que son muy buenas para dar, pero no le prestan atención al estudio bíblico y a las cosas importantes de las escrituras. Es decir, es un balance. Por eso aquí mencionamos dos cosas: la presentación del mensaje de salvación para todos, pero también extender la mano a los necesitados, interesarse por los necesitados, y sin un interés proselitista. Es decir, voy a abrir un comedor para pobres con la intención de que se queden en mi iglesia. Obviamente, que lleguen a Cristo es lo mejor que podemos buscar, pero lleguen o no lleguen, nosotros les vamos a dar comida, les debemos dar comida. A los huérfanos no debe interesar hijos de quién son, hay que apoyarlos. Las viudas, y de la misma manera los pobres, los oprimidos, los enfermos, cualquier persona, no importa sus creencias. Si de paso se llegan a congregar con nosotros, pues eso está bien. Pero si no lo hacen, pues no es que no interese, pues quisiéramos tenerlos como parte de la familia de fe, pero más allá de eso, nosotros debemos apoyar, ayudar a los necesitados. Una iglesia pequeña puede ser que tenga recursos limitados, pero 5 iglesias pequeñas, si trabajan juntas, pueden empezar a ayudarse entre ellos y ayudar a otros. Es ahí donde podemos hacer las cosas tal como Jesús manda. El alivio a las necesidades físicas y espirituales de las personas es un deber. Y dije dos cosas: necesidades físicas y necesidades espirituales. La iglesia que solo está enfocada en una de ellas y no le interesa hacer la otra, no está haciendo el trabajo que Cristo le mandó a hacer. Si se dedica a atender las necesidades espirituales, pero no está interesado en las necesidades físicas de los seres humanos, no está cumpliendo el papel de Cristo en la tierra. Y si solo se interesa por hacer labor social, pero no atender las necesidades espirituales, también esa obra está incompleta. Debemos completar la obra de Cristo en la tierra. En nuestra siguiente clase vamos a hablar sobre nuestra oposición a la maldad en el espíritu. Es un gusto estudiar con todos ustedes.